Estamos en Cartagena. Es un monumento histórico. Sorprende cómo los colombianos mantienen sus lugares históricos. Toda la cultura virreinal colonial histórico que hay en Cartagena de Indias. Es como la entrada al centro histórico. Me siento en Lima, en la colonia, en el virreinato de Lima. Bueno, estamos en Cartagena de Indias. La foto principal de Getsemaní. Estamos en Barú, que es como una playa privada. Salud con todos. Cartagena fue la cuarta ciudad de Colombia que conocí. Para llegar hasta aquí viajé desde Santa Marta con la empresa Marsol. El viaje duró 4 horas y me costó 45.000 pesos. Una vez en la ciudad me quedé en un Airbnb, cerca del Castillo San Felipe de Barajas. Hospedarme ahí me costó 50.000 pesos colombianos por noche. Recomiendo buscar hospedajes alejados del centro histórico, ya que los precios son bastante elevados en esa zona. En mi primer día en esta ciudad llena de historia, fui a conocer el castillo, que tiene bastante similitud marcada con la Fortaleza Real Felipe que tenemos en el Callao, en Perú. Estamos ingresando a la Fortaleza Real Felipe acá en Cartagena. En Perú tenemos un Real Felipe en el Callao. Me parece que quiero ver la similitud que hay entre esta fortaleza y la que tenemos nosotros. Un poco de historia acá de Cartagena en la época virreinal. De hecho que tiene mucha similitud el virreinato de Lima con el virreinato de Cartagena de Indias. Así que estamos en Cartagena, Colombia. El Castillo San Felipe de Barajas es una imponente fortaleza, ubicada en la ciudad de Cartagena. Fue construido durante el periodo colonial español en el siglo XVII y es considerado uno de los tesoros históricos más importantes de la región, así como una de las atracciones turísticas más destacadas de la ciudad. El castillo fue diseñado por ingenieros militares españoles para proteger la ciudad y su puerto de ataques de piratas y enemigos europeos. Su estratégica ubicación en una colina conocida como el Cerro San Lázaro le otorga una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, brindando una posición defensiva privilegiada. La fortaleza es una notable muestra de la arquitectura militar de la época, combinando elementos de estilo renacentista y barroco. Sus gruesos muros, bastiones y fosos defensivos reflejan su propósito original, como un baluarte inexpugnable. El castillo también cuenta con un intrincado sistema de túneles subterráneos, que se extienden por debajo de la colina, utilizados para la movilidad de tropas y el almacenamiento de suministros. Seguimos acá en la Fortaleza Real Felipe, el sol está ardiendo, quemando fuertísimo, fuertísimo. Nada hace que podamos aprender un poco más de historia sobre este lugar increíble. Esta fortaleza fue construida en 1657 y miren cómo está de conservada, increíblemente conservada. La construyeron los esclavos negros con los españoles. Obviamente es un fortín militar, Esto tiene 40 metros de altura y con esto divisaban el mar de cualquier invasión, ya sea de piratas, ya sea de cualquier tipo de invasión. Este monumento es uno de los monumentos históricos más importantes de Colombia y una de las 7 maravillas construidas por la arquitectura colombiana, ¿no? El castillo de San Felipe de Barajas ha resistido el paso del tiempo y ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Durante el periodo colonial fue asediado en varias ocasiones, pero nunca fue capturado por completo. Su importancia estratégica disminuyó con el tiempo y después de la independencia de Colombia se utilizó como prisión militar. En la actualidad es un monumento nacional y un popular destino turístico que atrae a visitantes de todo el mundo, interesados en explorar su impresionante arquitectura y descubrir su fascinante historia. Bueno amigos, estamos acá en el monumento histórico a los zapatos viejos. Miren, hay un montón de gente que se está tomando la foto atrás. Es un monumento histórico que representa la humildad del pueblo de Cartagena. También se le llama las botas viejas. Lo hizo un escultor de acá de Cartagena. Así que es una parada histórica, un lugar muy emblemático para tomarte una foto y venir acá a Cartagena. El monumento de los zapatos viejos. Luego fui a hacer un city tour por la hermosa ciudad histórica. Para ver la espectacular arquitectura colonial, visitamos la Torre del Reloj. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí. Esta es la Torre del Reloj. Es un monumento emblemático aquí en Cartagena. Es como la entrada al centro histórico, a la parte virreinal y colonial que está adentro, ¿no?
La Torre del Reloj es uno de los iconos más reconocibles de la ciudad de Cartagena. También conocida como la Puerta del Reloj, es un monumento histórico y un símbolo de la rica herencia colonial de la ciudad. La construcción de la Torre del Reloj se llevó a cabo en el siglo XIX, entre los años 1874 y 1888. Originalmente se erigió como una entrada monumental a la ciudad amurallada de Cartagena, que era el centro administrativo y comercial de la región durante el periodo colonial español. La torre fue diseñada por el arquitecto Luis Felipe Jaspe y construida en el sitio donde se encontraba la antigua puerta de acceso a la ciudad, que había sido destruida previamente. La estructura de la Torre del Reloj combina elementos de diferentes estilos arquitectónicos, incluyendo el barroco y el neoclásico. Está construida en piedra de coral, un material característico de la región, y su diseño presenta una combinación de detalles ornamentales y simbólicos. En la parte superior de la torre se encuentra un reloj que se convirtió en un elemento importante, tanto para la funcionalidad como para la identidad visual del monumento. Este es el centro histórico. Atrás se ve la Torre del Reloj, que fue construida en 1509. Tiene más de 500 años, tiene mucho más de 500 años y se conserva increíble. Miren, atrás mío balcones, es muy virreinal, muy lindo todo. Acá hay una estatua de Pedro Heredia. Increíble, ¿verdad? Todo está lleno de balcones. Me siento en Lima, en la colonia, en el Virreinato de Lima. Bueno, estamos en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias fue fundada el 1 de junio de 1533 por el conquistador español Pedro de Heredia. Esta ciudad costera se convirtió rápidamente en uno de los principales puertos del Virreinato de Nueva Granada en América del Sur. Su ubicación estratégica en el Caribe y su excelente puerto la convirtieron en un centro comercial y militar de gran importancia durante la época colonial. La fundación de Cartagena de Indias contribuyó significativamente al desarrollo y la consolidación del poderío español en la región. La ciudad se convirtió en un importante punto de partida para la expedición y el comercio con otras colonias españolas en América. Además, Cartagena de Indias desempeñó un papel clave en la defensa del virreinato contra los ataques de piratas y bucaneros europeos, convirtiéndose en una fortaleza defensiva de gran importancia estratégica. En resumen, la fundación de Cartagena de Indias fue un hito crucial en la historia del Virreinato de Nueva Granada, contribuyendo al crecimiento económico y a la protección de los intereses españoles en la región. Después de maravillarme con la belleza de la ciudad llena de balcones y arquitectura colonial, fui a explorar el resto de la ciudad amurallada. Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos en Cartagena de Indias. Estamos aquí esto es parte de lo que le llaman la ciudad amurallada. Es un pedazo de lo que queda de la muralla, que era lo que cerraba o lo que pertenecía a Cartagena. Y bueno, miren, atrás se ve el mar, se ve toda la bahía, es increíble la vista. Está muy chévere, de verdad, el clima sigue bastante soleado, el sol quema mucho, pero es una vista impresionante desde aquí, la ciudad amurallada, parte de la muralla de Cartagena. La muralla de Cartagena es una impresionante estructura defensiva que rodea la ciudad amurallada y es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena. Construida en el siglo XVI, la muralla fue diseñada para proteger la ciudad de constantes ataques de piratas y corsarios, que amenazaban la región en aquel entonces. La muralla se extiende a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros y cuenta con numerosas fortificaciones, bastiones y puertas que le dan un carácter imponente y único. La muralla de Cartagena es un testimonio vivo de la historia y la importancia estratégica de la ciudad en la época colonial. Además de cumplir su función defensiva, la muralla ha resistido el paso del tiempo y se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Caminar por sus senderos y contemplar las vistas panorámicas desde las alturas de los baluartes es una experiencia inolvidable. La muralla de Cartagena es un tesoro arquitectónico que encierra siglos de historia y brinda a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el pasado colonial de la ciudad. Más tarde visité el barrio de Getsemaní, originalmente habitado por esclavos africanos y personas de bajos recursos. Getsemaní fue un importante centro cultural y político durante la lucha por la independencia de Colombia. El barrio de Getsemaní conserva su esencia histórica y cultural, con calles estrechas y coloridas casas coloniales, que ofrecen un ambiente auténtico y lleno de vida. ¿Qué tal amigos? Seguimos nuestro recorrido por Cartagena. Estamos en el barrio de Getsemaní. Es un barrio muy pintoresco, muy característico, donde hay muchos murales. Las casas están pintadas de colores y miren, todas las calles están con banderillas o paraguas o diversos decorativos, ¿no? Esto es lo impresionante de este barrio. Toda la gente viene acá a hacerse fotos porque es un barrio muy bonito para hacerte fotos. Y bueno, vamos a recorrer algunas de las calles.
todas las calles tienen diferentes decorados. Este acá tiene las banderas de diferentes países. Está muy chévere, ¿verdad? Bueno, aquí en esta calle donde están todas las banderas me encontré algo muy peculiar. Miren, ahí está. No sé si logran ver la bandera del Perú ahí, entre todas las banderas que hay aquí. Muy chévere, ¿verdad? Esta calle. Hemos llegado a la calle principal de Getsemaní. Miren, esto es donde están las sombrillas. Me compré una cerveza porque el calor es muy fuerte y miren, están todas las sombrillas acá, todos vienen a hacerse la foto principal de Getsemaní. En la actualidad se ha convertido en un destino popular para los visitantes, con animados bares, restaurantes y cafés, así como una vibrante escena artística y cultural. Getsemaní es un lugar donde la tradición y la modernidad se mezclan, encarnando la diversidad y el espíritu resiliente de su comunidad. Es un lugar imprescindible para aquellos que deseen sumergirse en la historia y la cultura de Cartagena de Indias. Posteriormente aproveché para disfrutar del hermoso atardecer en la bahía de Cartagena. La bahía ofrece vistas panorámicas impresionantes y una brisa refrescante mientras se observa el sol sumergirse en el horizonte caribeño. Es un momento mágico para relajarse y apreciar la belleza natural de la ciudad. En mi segundo día en Cartagena decidí visitar la isla de Barú. Tomé un tour que me llevó a Playa Tranquila. Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos en Barú. Esto es Playa Grande. Vamos a ir a Playa Tranquila, que nos van a llevar en un bote. Nosotros hemos tomado un tour desde la ciudad de Cartagena, nos ha costado 100.000 pesos, incluye el almuerzo, así que vamos a ver cómo nos va. Nos hemos instalado en unas sillas y ahí vamos a pasar aquí todo el día del tour. El tour nos ha costado 100.000 pesos. Siempre con mi cerveza Águila estoy enamorado de la cerveza Águila. Por favor, auspícienme alguna vez si ven esto. Y nada, ahorita nos vamos a meter en un rato. La playa es de un color hermoso, transparente, azul, miren. Es un sueño de verdad estar acá en Barú, nuestro segundo día en Cartagena, en Colombia. Muy chévere de verdad. Salud con todos. El costo fue de 100.000 pesos por persona. Este tour incluía el almuerzo. Hay una gran variedad de tours disponibles para Barú, con diferentes precios. Yo recomiendo preguntar en varios lugares y negociar el precio para encontrar la opción que mejor se ajuste a tus necesidades. Así que esto fue Barú. Moría por conocer esta playa y me parece increíble, impresionante, muy linda. Estoy muy feliz de haber conocido las playas de Colombia. Todo lo que he conocido me pareció muy hermoso. Esta playa es muy bonita. Nada, si vienen a Cartagena tienen que venir a Barú obligatoriamente. No puedes irte de Cartagena sin visitar sus playas. Hay muchas opciones, hay muchos tours. Yo la que hice se llama el Tour de Playa Tranquila en Barú. Si quieren pueden tomar este, pueden tomar otro, pueden solo ir a Barú o pueden hacer las Islas del Rosario. Ahí ya les explican en el tour en qué consiste y ahí ustedes, de acuerdo a lo que quieran tener, van al tour, ¿no? O sea, hay todos los precios y todo. Finalmente me gustaría compartir algunas recomendaciones para visitar la ciudad de Cartagena. Puede ser considerada una de las ciudades más costosas que visité en mi viaje a Colombia, pero también es una de las más hermosas. Por eso es importante investigar los precios de hospedaje y tours con antelación, para tener una idea clara y evitar sorpresas desagradables. Los taxis de Cartagena no tienen taxímetro, por lo cual es recomendable acordar el precio del trayecto antes de abordar. Sin embargo, muchos de los lugares turísticos no están tan alejados, por lo que caminar puede ser una opción conveniente para explorar la ciudad. Es importante tener en cuenta que los vendedores ambulantes en Cartagena pueden ser bastante insistentes. Recomiendo tener paciencia y si decides comprar algo, siempre preguntar el precio antes de realizar el pago para evitar sorpresas. Para ahorrar dinero es recomendable buscar supermercados como Ara u otros para comprar cosas básicas como agua, ya que los precios en las playas y lugares turísticos pueden ser muy altos. En cuanto a la comida, se pueden encontrar opciones económicas en lugares alejados al centro de la ciudad. También es posible buscar tours que incluyan el almuerzo, lo cual puede ser una opción bastante conveniente.
En resumen, Cartagena es una ciudad llena de historia, arquitectura impresionante y encanto colonial. A pesar de ser costosa, vale la pena visitarla y sumergirse en su rica cultura. Siguiendo estas recomendaciones podrás disfrutar al máximo de tu visita a esta hermosa ciudad colombiana. Así que bueno, esto ha sido Cartagena, esto ha sido mi estadía en Cartagena aquí en Colombia. Este es un video más promocionando con Pantoja. Ya sabes que si quieres apoyarme, suscríbete, dale un like y comenta el video. Así que nos vemos.